Bueno, gracias a Dios por todo. Que Dios bendiga a todos, amados hermanos, tanto a los que están aquí presentes como a todos nuestros hermanos en casa. Que Dios me los bendiga, amados hermanos. Gracias a Dios. Y Jericó estaba cerrada, bien cerrada, ¿verdad? Dice nuestra hermana en la versión que leyó. Y me gusta esa versión, porque pues da a entender que si estaba bien cerrada, pues es porque estaba bien resguardada, ¿verdad? Y el tema que tenemos hoy, como decía nuestra hermana, es derrumbando fortalezas. Y habla acerca de este tiempo en el cual el pueblo de Israel, amados hermanos, ha cumplido una condena. Han pasado ya más de 40 años, porque cuando el Señor dijo, van a estar deambulando por todo el desierto durante 40 años, ya llevaban por lo menos 3 años. De hecho, ya habían llegado al lugar donde había que cruzar el río Jordán para conquistar, ¿verdad? Pero por esa desobediencia o por esa incredulidad que hubo en el pueblo de Israel y en los espías, ¿verdad? Que mandó Dios, a los príncipes que mandó a espiar, por eso digo que son espías, pues sucedió esta condena. Pasaron ya 40 años, todos los varones, todas las personas de 20 años para arriba habían muerto ya. Y están a las puertas no de Jericó, porque había que cruzar el río Jordán y después de eso, 7 kilómetros aproximadamente más adelante estaba la ciudad de Jericó, ¿verdad? No era inmediatamente cruzando el río Jordán, sino había que caminar otros 7 kilómetros. Pero la primera ciudad que tenían que conquistar en esa tierra, que era la tierra prometida, era Jericó, ¿verdad? Y esta ciudad, amados hermanos, llamada también la ciudad de las palmeras, les voy a dar algunas características de esta ciudad, por eso dice nuestra hermana que estaba cerrada y bien cerrada. Jericó tenía un muro impresionante que rodeaba todo el poblado. Su muro tenía 5 metros de alto por 3 metros de ancho. Imagínense, un muro muy alto, 5 metros de alto por 3 metros de ancho. Rodeaba todo el pueblo, toda la ciudad. Delante del muro, todavía dice, delante del muro había un foso de 8 metros de ancho, ¿verdad? Un foso con agua, ¿verdad? 8 metros. El muro tenía 5 de alto, tenía 3 de ancho, pero había todavía un foso de 8 metros de ancho. Y además tenía una torre de piedra de 11 metros de altura por 9 metros de anchura en la base, ¿verdad? Esta torre tenía la finalidad, pues, de proteger, ¿verdad? A la ciudad de los ataques de los enemigos. Era una ciudad, fortalecida, porque era una fortaleza propiamente, ¿verdad? Pero era la primera ciudad a la cual el pueblo de Israel tenía que enfrentar para conquistarla. Dios se había prometido y Dios les había dicho, yo les he dado esta tierra, ¿verdad? Y no habrá ninguna nación de los pueblos que habitan esta tierra de Canaán que les podrá hacer frente. Son 7 naciones, hermanos, los que ellos tenían que conquistar. 7 naciones en los cananeos. Así que la primera ciudad que ellos tenían que conquistar era esta ciudad que estaba bien amurallada, ¿verdad? Si usted quisiera conquistarla, ¿cómo le haría? ¿Cuál sería su estrategia? ¿Por dónde la atacaría? ¿Verdad? Hay que pensar en ese tiempo, ¿verdad? No con las armas de hoy, ¿verdad? Usted dice, pues le aviento un cañonazo y ya, ¿no? No había todavía eso. Así que, amados hermanos, es impresionante cuando nosotros leemos las historias de cómo Dios actúa en la vida de los hombres, de su pueblo, ¿verdad? Y cómo sale adelante en cualquier problema que pudiera haber. Así que, amados hermanos, Dios le dijo a Israel de qué manera ellos iban a conquistar esa ciudad. ¿De qué manera? Vean ustedes,
Primero, número uno, el pueblo le tenía que dar una vuelta a todo el muro, a toda la ciudad, le tenía que dar una vuelta diaria durante 6 días. ¿Cómo lo tenían que hacer? Lo tenían que hacer caminando en completo silencio. Solamente los sacerdotes deberían ir tocando las bocinas. Esa es la orden de Dios. El pueblo tiene que ir caminando, no tiene que hacer nada, no tiene que hablar, tiene que haber absoluto silencio y tiene que darle una vuelta diaria a la ciudad durante 6 días. A partir del 7º día, le iban a dar 7 vueltas. El 7º día le iban a dar 7 vueltas. Tenían que hacerlas de la misma manera, en completo silencio, caminando. Solamente los sacerdotes tenían que ir tocando las bocinas. Pero había otra indicación. En la última vuelta, que sería la vuelta número 13, ¿verdad? Cuando alguien les pregunte cuántas vueltas le dio el pueblo de Israel a Jericó, son 13, hermanos, son 13. Muchos dicen 7, ¿verdad? Porque eran, a la 7ª vuelta dicen no. El 7º día le dieron 7 vueltas, son 13 vueltas. Y la indicación de Dios, amados hermanos, es que en algún momento de la 13ª vuelta, Josué le iba a decir al pueblo, por indicación de Dios, que gritara. Y tenían que gritar con todas sus fuerzas. Eso es lo que había que hacer. Bueno, el pueblo empieza a caminar, empieza a darle una vuelta, empieza a darle 2 vueltas, ¿verdad? El 2º día, regresan al campamento, pasan el resto del día, ¿verdad? En el campamento. Se preparan, se levantan muy temprano, dice la Biblia, y empiezan otra vez a darle otra vuelta el 3er día, y así, cada día van dando una vuelta. Amados hermanos, durante este tiempo, durante esos días en lo que el pueblo de Israel está dando vueltas a la ciudad de Jericó, mientras ellos están caminando, ¿qué está sucediendo? Yo creo que mi hermana leyó mi mensaje. Porque yo no veo aquí escrito, amados hermanos, que conforme dieran una vuelta se le cayera un pedazo al muro, ¿verdad? ¿Qué pasaba en el muro mientras el pueblo de Israel daba vueltas? Un día, otro día, otro día. ¿Qué pasaba, hermanos? La Biblia, no pasaba nada. No pasaba nada. Seguía estando allí. Yo no sé, amados hermanos, qué es lo que hacemos nosotros cuando tenemos un problema, cuando tenemos una dificultad, cuando estamos orando por algo, cuando tenemos una preocupación, ¿verdad? Y no pasa nada. Y pensamos que tal vez es una pérdida de tiempo, ¿verdad? Muchos hermanos abandonan el venir a los cultos de oración principalmente, ¿verdad? Que son los menos concurridos. Porque no pasa nada. Porque nuestras situaciones siguen igual. Porque nuestros problemas con las personas siguen igual. Porque los hijos no se componen. Porque la situación en el trabajo sigue igual. Y entonces nosotros hacemos las cosas a nuestra manera. Y dejamos de buscar a Dios, y dejamos de confiar en Dios, y dejamos de hacer las cosas como Dios nos dice que las hagamos, y dejamos de obedecer a Dios, porque las cosas a la manera de Dios no funcionan, ¿verdad? La Biblia nos dice, amados hermanos, que cuando iban en la vuelta número 13, es decir, habían pasado ya 7 días, ¿verdad? Porque fueron 6 días, una vuelta. El 7º día dieron 7 vueltas. Seguramente estaban cansados. Pero tal vez alguien pensó, ¿verdad? Cuando Josué dijo griten, y gritó todo el pueblo. ¿Y saben qué dice la Biblia? ¿Qué sucedió cuando gritó el pueblo? Dice que el muro cayó. Imagínense ustedes, amados hermanos,
¿Cómo esa impresión? ¿Qué sucedió? ¿Qué hicimos? Pues no hicieron nada. El que hizo todo fue Dios, ¿verdad? Pero la parte de ellos, amados hermanos, ¿qué tan importante es para que las cosas puedan suceder en nuestra vida? A la vuelta número 13, el pueblo gritó. ¿Por qué gritó el pueblo, amados hermanos? Porque esa fue la indicación de Dios. No fue idea de ellos, no fue idea de Josué. ¿A quién se le ocurre cuando quieren conquistar una ciudad y hay un muro muy grande? ¿A quién se le ocurre que decirle a la gente griten y el muro se va a caer? ¿A quién se le ocurre eso? A nadie. Porque no fue idea ni de Josué, ni fue idea de los ancianos, de los príncipes de Israel, y tampoco fue idea de los soldados. No fue idea de nadie, sino fue idea de Dios, amados hermanos. Fue la orden de Dios, fue la indicación de Dios. ¿Por qué gritó el pueblo? Porque fue la indicación de Dios, que Dios dijo, griten y ya. ¿Por qué gritaron a la vuelta número 13, amados hermanos? Porque fue la indicación de Dios. Tal vez alguien hubiera dicho, o tal vez alguien dijo, ¿por qué no gritamos a la primera? ¿Verdad? Si con gritar se iba a caer el muro, pues hubiéramos gritado desde la primera. ¿No? ¿Para qué estar dando vueltas y vueltas? ¿Para qué cansarnos? ¿Para qué levantarnos temprano? ¿Verdad? Hay muchas cosas que nosotros quisiéramos dejar de hacer cuando las cosas suceden a la manera de Dios. Nosotros ni siquiera nos imaginamos qué es lo que Dios está haciendo, no en el muro, sino en nosotros, en las personas. Porque Dios sopla y el muro se cae. ¿Qué es un muro para Dios? Nada. Pero amados hermanos, ¿qué tan importante es que nosotros obedezcamos las indicaciones que Dios nos da, por ridículas que nos parezcan? Si lo está diciendo el más sabio de los sabios, y nosotros no las queremos hacer, porque para nosotros parecen pérdida de tiempo. Venir a orar. ¿Para qué venir a orar? Si lo que se necesita es acción. Lo que se necesita es ir a hablar con las personas. ¿Por qué venir a perder el tiempo a orar? Y los templos vacíos, no porque haya que venir al templo, sino porque no buscamos a Dios. Porque en nuestro corazón no está el deseo de buscar a Dios como Dios lo dice que lo hagamos, que velemos en oración, que estemos pidiendo a Dios, que estemos buscando a Dios, que estemos pidiendo su bendición, ¿verdad? Porque no es cosa nuestra, no es asunto nuestro, no es idea nuestra, no es una orden nuestra, no es como nosotros querramos, no es como nosotros se nos antoje, sino es como Dios dice que se hagan las cosas, es como van a suceder, amados hermanos. ¿Qué importa que el muro haya tenido 20 metros de ancho o 20 metros de alto? Se cayó, hermanos, se cayó cuando las cosas se hicieron de acuerdo a la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios. ¿Se acuerdan ustedes de Naamán, amados hermanos? Naamán era un general del ejército de Siria, pero era leproso. Pero llegó a donde estaba el profeta Eliseo, el profeta de Dios, y el profeta de Dios le dijo, ve y sumérgete 7 veces en el río Jordán. Y él muy enojado, ¿verdad? Porque ¿cómo es posible que me manden a mí, ¿verdad? Que soy el general a sumergirme en un río que está todo lodoso, porque el río Jordán es un río lodoso. Allá en mi tierra, ¿verdad? Hay 2 ríos muy bonitos, el Habana, el Farfar, y esos con gusto me meto, pero este río está bien feo. ¿Por qué no me mandó para allá? ¿Verdad? Nosotros, la gente, queremos cambiar los planes de Dios a nuestra manera, a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de ser. Queremos acomodar a Dios a nosotros. Pero ¿saben qué, amados hermanos? Con todo y sus, ¿cómo le podríamos decir? Sus refunfuños o cómo, con todos sus enojos, con todos sus berrinches, gracias hermana. Este hombre, Naamán, no sanó hasta que salió de haberse sumergido la 7ª vez.
como lo dijo Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Esto nos habla acerca de la paciencia que es fruto del Espíritu, amados hermanos. Santiago nos habla acerca de cuando vengan problemas, no los desechemos, no nos enojemos, no nos molestemos, sino le demos la bienvenida, porque son oportunidades en las cuales Dios trabaja con nosotros, dice Santiago, para que nuestra fe sea probada. Y esa fe, dice, produce paciencia, paciencia espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, ¿tiene usted algún problema en su vida? ¿Desde cuándo tiene ese problema? ¿Cómo lo ha enfrentado? ¿Con qué estrategia? ¿Ha probado a Dios? ¿Ha probado obedecer a Dios? ¿Ha probado hacer las cosas a la manera de Dios? Dios nos invita, amados hermanos, para que a través de la experiencia del pueblo de Israel nosotros podamos aprender, amados hermanos, que Dios puede ayudarnos en cualquier problema, por muy grande que nosotros lo podamos ver. Él siempre estará con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios, amados hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. En la conquista de Jericó, amados hermanos, intervino la voluntad de Dios. Intervino las indicaciones de Dios. Pero también intervino la obediencia del pueblo de Dios. Dios quiere enseñarnos que con Él todo es posible. Él lo dijo, al que cree, todo le es posible. Y amados hermanos, el pueblo de Israel fue testigo de portentos y maravillas tan grandes que tal vez nosotros no hemos visto. Pero que de igual manera Dios nos ha mostrado que Él está con nosotros para sacarnos adelante de cualquier circunstancia, de cualquier circunstancia. Y el pueblo de Israel aprendió, amados hermanos, la importancia de obedecer a Dios. Nuestros pensamientos, nuestras situaciones, las podemos vivir a nuestra manera. Pero los resultados siempre serán totalmente diferentes. Cuando nosotros buscamos a Dios, amados hermanos, siempre saldrán bien las cosas. Un muro se cae porque alguien grite, la respuesta es no. Por mucho que una persona, que un pueblo, que una ciudad grite, no se va a caer ningún muro, amados hermanos. Vean ustedes, el poder para que se solucionen los problemas, para que se restauren los matrimonios, para que los hijos rebeldes regresen a Dios, para que usted y yo dejemos de pecar, amados hermanos, no se encuentra en nuestras fuerzas, sino en el poder de Dios que se mueve cuando usted y yo obedecemos los mandamientos del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Cualquiera que sea el problema, cualquiera que sea la dificultad, cualquiera que sea la fortaleza que usted tenga enfrente, que usted necesite conquistar, que usted necesite tirar esos muros, ¿verdad? A veces los corazones son unos muros tremendos. Nadie puede entrar allí, nadie puede entrar a los sentimientos, nadie puede entrar a los pensamientos de esa persona porque se han levantado unos muros tremendos, ¿verdad? Necesitamos acudir a Dios para que Dios los tire, para que Dios los derrumbe. Pero necesitamos escuchar, amados hermanos, las indicaciones que Dios nos da. Que Dios nos da. Amados hermanos, que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Hacer las cosas a nuestra manera siempre traerá consecuencias que no son deseables. Todos somos testigos, amados hermanos, de las consecuencias de esto. ¿Cuántos matrimonios, amados hermanos, se han destruido porque no se ha acudido a Dios para derrumbar esas fortalezas?
se ha acudido a tratar de solucionar los problemas de acuerdo a nuestra forma de pensar. Se ha aplicado la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. No hemos querido someternos los unos a los otros en el temor de Cristo. No hemos perdonado o no hemos querido perdonar. O no hemos pedido perdón. Y la forma de ser del hombre siempre contrasta con la forma de pensar y la forma de ser de Dios. Pero si nosotros, amados hermanos, nos sometemos a Dios, si nosotros hacemos las cosas como Dios dice, los resultados serán diferentes. Tomando el símil de lo que hicieron los israelitas, amados hermanos, de que caminaron en silencio y de que gritaron, ¿verdad? En el momento en que Dios lo dijo, podríamos decir, amados hermanos, que lo que tenemos que hacer nosotros para que los muros que tenemos enfrente caigan es caminar con Dios. Es caminar en completo silencio para que el mundo no nos distraiga, solamente para escuchar a Dios. Y podemos gritar, amados hermanos, pero para dar a conocer que la victoria es del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios los bendiga, que Dios nos ayude, que el Señor fortalezca nuestras vidas para que en su nombre, ¿verdad?, todos los muros caigan. Les invito para que oremos a Dios. Señor, te damos gracias, Padre. Tú eres bueno, Señor. Alabamos y glorificamos tu nombre, mi Dios, y sabemos que nosotros, Señor, no tenemos capacidad de hacer nada, pero tú nos das sabiduría, tú nos das entendimiento, Señor. Pero a pesar de eso, tú esperas que nosotros obedezcamos, que nosotros hagamos las cosas, Señor, que tú nos estás pidiendo, aunque para nosotros sean incomprensibles. Pero, Señor, gracias, porque en esta mañana, Señor, tu palabra santa nos enseña que cuando nosotros caminamos contigo, Señor, todas las fortalezas se pueden derrumbar. Bendito seas. Quiero poner en tus manos la vida de mis hermanos, de los presentes y de los que están en casa, todo aquel que se esté conectando, Padre. Mi Dios, tú nos dices en esta hora que si nosotros caminamos contigo, que si nosotros, Señor, confiamos en ti, escuchamos tu voz y declaramos con nuestra boca que somos hijos de Dios y que en ti todo es posible, Señor. Padre Santo, yo te ruego en el nombre de Jesús, bendigas la vida de todos mis hermanos y que, mi Dios, aquello por lo cual han estado trabajando, aquello por lo cual han estado orando, aquello por lo cual han estado soñando, Padre, en el nombre de Jesús, tú lo bendigas y tú lo prosperes, Padre. Señor, bendigo a tus hijos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga, amados hermanos.